Nosotros le pusimos un nombre a este primer encuentro, a este primer seminario. Se llama Sumando Experiencias por el Derecho de una Educación Inclusiva, de Salas Cunas y de Jardines Infantiles de Fundación Integra. Antes de iniciar, queremos agradecer su participación y su presencia en este espacio que hemos diseñado con harto amor. Tiene harto cariño de nuestras partes y bueno, yo les decía que esto no es una iniciativa que ya lleva 3 años esperando salir. Por distintas cosas no pudo, pero ahora ya estamos acá. Este encuentro se desarrolla en el marco del Mes Nacional de la Inclusión, ¿cierto? Que es diciembre, y que esperamos nosotras instaurar como una buena práctica colectiva para compartir saberes y las experiencias de nuestros jardines infantiles. Para dar inicio, queremos pedirle, por favor, si pueden silenciar todos sus micrófonos, y consultas o preguntas que ustedes tengan, comentarios, los vamos a recibir por el chat también. ¿Ya? De la misma aplicación, sí, los vamos a recibir por el chat. Les queríamos pedir también, si quieren obviamente, pudieran apagar sus cámaras y para así dejamos la pantalla libre para la persona que va a exponer. Después al final nos vamos a sacar una fotito grupal todos juntos. Vamos a hacer nuestro primer enlace, primero que nada, ¿cierto?, con nuestra directora regional, Javiera Daro Flores, quien quiso compartir con todas nosotras algunas apreciaciones, en realidad para darnos su saludo. Ella no está en la ciudad en este minuto, pero no quiso estar ausente de esta hermosa actividad. Así es que vamos a ver entonces a nuestra directora. Bienvenida, Javiera. No se escucha. Estamos arreglando el audio precisamente. ¡Audio!
Ya, compañeros, lamentamos el impasse, pero lamentablemente no pudimos ver el saludo de nuestra directora regional. Así es que, bueno, continuando con nuestro programa, vamos a agradecer de todas formas a nuestra directora el video que nos había enviado, ¿cierto?, para iniciar, para estar presente. Más tarde quizás lo podamos ver en una de esas al final. Iniciando, ¿cierto? Vamos a darle un contexto a esta exposición y vamos a comentar que Fundación Integra propicia en cada una de sus comunidades educativas la incorporación y valoración de la diversidad como un elemento fundamental en el proceso educativo de las niñas y los niños. Por ello, hemos querido ampliar la mirada hacia la valoración de la diversidad en todas sus áreas: pueblos originarios, migración, necesidades educativas especiales, género, entre otras, buscando relevar el trabajo, convicción y compromiso de nuestras salas cunas y jardines infantiles. Esta tarde contamos con la valiosa participación de Lili Meri, quien es abogada de la Fundación Integra y se desempeña como asesora jurídica de la oficina de Coquimbo. Lili compartirá lineamientos de la Ley de Inclusión Escolar 20.845 del año 2017, acercándonos e introduciéndonos a la normativa nacional que debe ser conocida por toda la sociedad, especialmente en el ámbito educativo. Muchas gracias, Lili, por estar aquí con nosotras hoy día. Muchas gracias a ti, Katy, y al Departamento de Educación por la invitación a exponer brevemente respecto de esta ley tan importante para nosotros como fundación. Sí, voy a comenzar la exposición respecto de la ley 20.845. Esta es una ley que fue publicada en el año 2015, respecto de la cual, si quieres pasar a la siguiente lámina, por favor. Para esta instancia me planteé 3 objetivos. Primero, establecer un poco sobre la historia de la ley, el por qué tenemos esta ley relativa a la inclusión escolar, qué lo motivó, de dónde surgió, qué es lo que pasó. En segundo lugar, los principios de esta ley, qué es lo que promueve, qué es lo que nos motiva a nosotros a respetarla. Y en tercer lugar, principales incorporaciones. Respecto de la historia de la ley, que aparece en la siguiente diapositiva, como ya señalé, es una ley publicada en el año 2015, y importante conocer el contexto de por qué se dicta esta ley. Antes de la dictación de esta ley, lo que teníamos era segregación escolar, discriminación en el ámbito de la educación, desigualdad. Ya sabemos y conocemos la existencia de colegios particulares y colegios de lo que existían antes de la dictación de esta ley, colegios públicos mayoritariamente municipalizados, y aquellos que se denominaban de financiamiento compartido. Esto es que si bien recibían aportes del Estado a través de las subvenciones, por otra parte también podían solicitarle a los apoderados un aporte económico. Ello implicaba la existencia en muchas evaluaciones de carácter técnico, la existencia de discriminaciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque veíamos quienes pagaban más en colegios particulares tenían acceso a mejor educación, mayor inversión en infraestructura, mayor inversión en materia de educación, de materiales, profesores que les permitían perfeccionarse en el extranjero o en casa de prestigiosa universidad. En cambio, aquellos colegios que recibían aporte del Estado o financiamiento directo del Estado no contaban con ello porque el aporte no era suficiente. No era lo mismo un colegio privado que pagaban 400, 500 mil pesos mensuales a uno estatal en que el financiamiento, subvención, era casi 100 mil pesos. Naturalmente, no era ley. No solamente respecto de la calidad de la educación era la discriminación, sino también el acceso y la brecha de ingreso. Teníamos colegios particulares, existen, ¿no es cierto? Existían aquellos colegios y establecimientos que exigían, no sé, que los padres estuviesen casados, que estuviese casado no solamente ante la normativa civil, sino que también religiosa, la existencia finalmente de concepto de familia, una familia tradicional, ¿cierto? Madre, padre, que identificaban o que hacían las barreras de acceso, entrevistas en las cuales identificaban si es que esta familia era solamente conformada por un padre o madre, si existía algún tipo de lo que a ellos les pareciera difuso, algo extraño, discriminaban y eliminaban.
También lo que existía entonces finalmente eran colegios o establecimientos educacionales que establecían un patrón o canon de estudiante. Es decir, quería un estudiante que tuviese un cierto nivel social, un cierto nivel de educación de sus padres, un cierto pensamiento, ya sea político, religioso, etc. ¿Y qué viene a hacer esta ley? La siguiente diapositiva, por favor. Establece una serie de principios que aparecen aquí y que vamos a analizar cada uno de ellos. El primer principio, de gratuidad. Esto quiere decir que la permanencia en establecimientos de educación y el ingreso sea de carácter gratuito. Veremos ya más adelante que la gratuidad no fue y no va a ser inmediata, sino que hay un plazo en la ley para que esta gratuidad se implemente. Pero sí, la visión de la implementación de esta ley tiene que ver con que la educación no puede ser un bien de consumo, no puede ser algo que se paga y que a razón de ello podemos obtenerlo, sino que es un deber del Estado, un concepto macro, quien debe implementar a cada uno de los ciudadanos, incluidos niños, niñas y adolescentes, y entendiéndolo a ellos como ciudadanos, el deber de este Estado de proveerles de educación. Y no cualquier educación, sino que una educación de calidad. Luego, como segundo principio, la diversidad. Y tal como lo decía Katy en un principio, no se trata solamente de una diversidad en un ámbito. No es una diversidad, es una diversidad social, es una diversidad económica, es una diversidad, bueno, respecto a niños con necesidades educativas especiales, pero también de familias. No un concepto tradicional de familia, sino la existencia, sino que el Estado debe reconocer la existencia de un concepto amplio de familias. La abuelita, el tío, una conformación integral, de eso se trata. Luego también aparece como principio la flexibilidad. Eso es decir, de que debe existir en el acceso a la educación la flexibilidad para darle a entender a esta familia respecto de que la enseñanza no es una, sino que puede ser manejable de acuerdo a la situación particular de cada uno de los estudiantes. Luego tenemos integración e inclusión. Esto tiene que ver efectivamente con que las familias que ingresan a los establecimientos educacionales, ya sea la cuna, jardines o colegios, puedan tener acceso a todos los dispositivos respecto de los establecimientos educacionales y que respecto de ello van a ser parte de igual forma como fuera cualquier otro estudiante, sin distinguir efectivamente ninguna forma de discriminación de carácter arbitrario. Luego agrega otro principio que es la sustentabilidad. Esto quiere decir que efectivamente no solamente la visión está vinculada al estudiante y las familias, este concepto amplio de familias, sino que también al medio ambiente. Cómo nosotros como sostenedores, en el caso de Fundación Integra, implementamos estrategias para que los estudiantes, niños, niñas, párvulos, lactantes en salas cunas, tengan acceso a un concepto también del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Y hay varias estrategias también que conocemos de los jardines infantiles en las cuales van en esa línea, ¿cierto? Que activamente se están realizando y actualmente conocemos. También un principio importante es de la dignidad del ser humano, es decir, conocer y respetar a cada uno de los integrantes de las comunidades educativas en su dignidad y respeto de sus derechos. No tratarlos tampoco como un número o una cifra, sino que efectivamente conocerlo y respaldarlo desde su individualidad y desde conocerlo como ser humano. Y finalmente, la educación integral. Y esto quiere decir que efectivamente, vinculado al anterior, no somos solo un número, y no es el ingreso a la educación, ya sea inicial o educación escolar, no es solamente una transmisión de contenido para que luego el párvulo o estudiante lo transmita, sino que es conocer que efectivamente este conocimiento que los educadores y los educadores entregan a este ser humano, a este párvulo, va a ser de forma integral, no solamente respecto de un aprendizaje en concreto, sino que cómo ese aprendizaje tiene un impacto en la vida diaria, en lo cotidiano, y cómo es ello sigue siendo parte, se hace parte de este párvulo estudiante lactante. Y en ese sentido, luego la siguiente diapositiva, por favor, contamos con las principales modificaciones de esta ley. Son tres aspectos. La primera, la eliminación de algún tipo de sistema que
que provoque una discriminación. Y a su vez, lo que crea es un sistema que permite la transparencia y el acceso para postular a establecimientos educacionales, en el cual nos encontramos actualmente. Entiendo que ahora se extendió el plazo hasta el 7 de diciembre. Es algo que efectivamente nos encontramos haciendo desde Fundación Integra, que es el sistema de acceso a la educación, el SAE, y que efectivamente le promueve que a través de parámetros objetivos se pueda, primero, tener un acceso a todos y cualquier persona que quiera o requiera acceder a un establecimiento educacional lo puede realizar a través de la postulación en la plataforma. Y si no tiene los recursos, no conoce respecto de ello, que lo puede hacer con asistencia. Y eso permite que luego los resultados puedan ser de carácter públicos, técnicos y objetivos. No es porque si es que usted o apoderado no quedó su párvulo o su hijo en un establecimiento educacional, no fue porque por su color de piel, por su religión, sino que fue porque efectivamente dentro, no sé, ejemplo, de la cantidad de párvulos que se podían aceptar, de la capacidad del jardín infantil, por criterios técnicos, ya sea puntaje, etcétera, solamente quedaron esta cantidad de párvulos. Ese es uno de los grandes incorporaciones de esta ley. En segundo lugar, el fin al lucro. Esta también fue, como ustedes bien saben, respecto de la creación de esta ley, obedeció mucho a los movimientos sociales del año 2006-2011, en los cuales promovían a partir de los propios estudiantes la eliminación del lucro en la educación. Y así se establece, como lo veremos más adelante, el plazo en el cual se tiene que eliminar de forma completa el lucro, pero ya lo tenemos aquí como la principal incorporación. Y luego, finalmente, como tercer y gran incorporación de esta ley, la derogación también de un sistema de financiamiento compartido. Al principio yo les comentaba que respecto del financiamiento, lo que existía antes de la ley era colegios particulares o establecimientos educacionales, más bien particulares pagados, es decir, que cobran íntegramente a los padres apoderados el ingreso de su hijo a los establecimientos, u otro, que era casi el municipal o el con subvención o aportes del Estado, en el cual lo que hacía era que una parte lo proveía el Estado a través de una subvención o su aporte, pero eso nada impedía a que también este establecimiento pudiese solicitar al apoderado un aporte económico. Con esta ley se va a modificar. Luego tenemos en el contenido de la ley, se modifica la Ley General de Educación, que es una ley del año 2010, y impidiendo también discriminaciones arbitrarias en los procesos de admisión escolar. Es imposible que por color de piel, por raza, por convicciones religiosas, se le impida el acceso a cualquier estudiante a un establecimiento educacional. También en el caso de establecimientos que reciban subvenciones, no en el caso de Integra directamente, pero sí para que lo tuviesen en conocimiento, se deben crear personas jurídicas sin fines de lucro. No es posible que efectivamente a través de la educación y de los recursos que de ello deriven, puedan las personas, los sostenedores a cargo de estos establecimientos educacionales, solamente tener un activo para ellos, sino que deben invertirlo nuevamente en los establecimientos educacionales. Y luego, también como otro contenido de la ley, y que sí tiene también alto impacto en los establecimientos de Fundación Integra, tiene que ver con modificar otra ley, que es la ley del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Esa ley establece 4 grandes instituciones que quizás usted ya naturalmente ya las conoce, que es el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación y el Consejo de Educación. Dentro de estas 4 grandes organismos, lo que hace esta ley de inclusión escolar es fortalecer las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Educación. Así, si en cualquier caso un establecimiento educacional impusiera algún tipo de requisito o barrera de entrada a algún párvulo o estudiante en establecimientos educacionales y de colegio, respecto del ingreso o durante su desarrollo y permanencia que involucre una discriminación arbitraria o impedirle por temas de inclusión escolar, ya sea por necesidades educativas especiales, ya sea por religión u otro, esta ley le entrega mayores facultades a las superintendencias para fiscalizar y en su caso estos apoderados pudiesen reclamar ante dicho organismo, para que a su vez él inicie una fiscalización
a través de la denuncia o una fiscalización de oficio para conocer los antecedentes, los cuales, por qué se desarrolló aquello, porque si efectivamente ocurrió esa discriminación o no, y en su caso iniciar un proceso sancionatorio. Luego, como contenido de la ley, y algo que ya señalaba en un principio respecto al financiamiento compartido, no es que el efecto de esta ley es inmediato, no era que desde el 2015 inmediatamente el financiamiento compartido se elimina, sino que hay un plazo de vacancia legal durante 10 años. Es decir, al año 2025 se tiene que eliminar por completo el financiamiento compartido. Esto quiere decir que luego finalmente solo quedarán aquellos establecimientos de educación que van a recibir aportes directos del Estado y de los que, como ya indicaba, si existían personas jurídicas que recibían aporte económico o personas naturales, tienen que transformarse a una persona jurídica sin fines de lucro. Y todo recurso que ingrese por parte del Estado tiene que ser invertido directamente a cada uno de los párvulos y estudiantes. Y respecto de el sistema de admisión, se estableció el plazo de 1 año, que efectivamente se cumplió, para implementar las postulaciones a través de un sistema de acceso universal, que es la plataforma, para que cada apoderado o padre, madre, postule a sus hijos para él. Bueno, finalmente la reflexión que quería señalar respecto de la ley de inclusión es que efectivamente el impacto de cada una de nuestro actuar, ya sea en el aula, antes del aula, cuando llega un apoderado, cuando lo conocemos, cuando estamos en la oficina, es para todos y cada uno de nosotros como parte de Fundación Integra. Efectivamente, lo que ha hecho la normativa es reflejar una realidad y a través de ella, como lo venía diciendo, aquellas movilizaciones que impactaron en el fin al lucro de la educación, tenemos esta ley, y que también a su vez impacta en que efectivamente la discriminación se vaya eliminando de a poco. Sabemos que aún existe, no solamente en materia educacional, sino que en diversas materias, pero nuestro rol y nuestra labor es incluir, integrar y acoger a todo y cada uno de los párvulos, familias y individuos, y siendo toda una comunidad educativa que nos permiten crecer y avanzar en una sociedad mucho más justa y con mayor conocimiento y valoración del otro. Eso sería, Katy. Muchísimas gracias, Lili, por tu exposición, por introducirnos brevemente a esta normativa tan importante que en realidad siempre tenemos que tener presente. Y bueno, yo estaba tomando algunos apuntes de lo que mencionaba, ¿cierto? Me imagino que nuestras compañeras también, con respecto a los distintos aspectos de la ley que menciona esta ley de inclusión, ¿cierto? Y lo que nos convoca directamente a nosotras como Fundación Integra, esta ley del sistema de aseguramiento de la calidad, este fin al lucro, la derogación del financiamiento compartido y en general los distintos puntos acerca de la no discriminación en general. Así que muchas gracias, Lili, te lo agradecemos mucho. Ahora ya vamos a seguir, ¿cierto? En honor al tiempo con nuestra